Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. La Guerra de Troya no es solo un relato de batallas, sino una fusión de mito y tradición que ha marcado la cultura occidental. Si buscas desconectar de las preocupaciones diarias y sumergirte en un viaje lleno de héroes, amores y destinos trágicos, este es tu lugar. En las próximas horas reviviremos los acontecimientos que llevaron a uno de los conflictos más célebres de la antigüedad, desde la manzana dorada que sembró la discordia hasta el astuto engaño del caballo de madera, pasando por los actos de gloria y los sacrificios irreparables. Analizaremos cada paso, cada decisión y cada figura que, real o legendaria, dejó su huella en este relato inmortal. A través de un ritmo pausado y una narración envolvente, exploraremos no solo las batallas, sino también las motivaciones, las traiciones, las alianzas y las lecciones que este episodio nos dejó. Este viaje no pretende solo informarte, sino también ayudarte a relajarte, dejando que las palabras te lleven a un mundo donde el tiempo se detiene y la imaginación cobra vida. Así que acomódate. Apaga las distracciones y prepárate para escuchar como nunca antes la historia completa de la Guerra de Troya. Si te apasiona descubrir los secretos del pasado y dejarte envolver por narraciones que alimentan la mente y el espíritu, suscríbete y acompáñanos en este recorrido por la memoria de los siglos. Capítulo 1. La manzana de la discordia. Todo comenzó en una celebración celestial, la boda de Peleo, un mortal, y Tetis, una diosa del mar. En el banquete se reunieron dioses y héroes de toda Grecia, excepto una figura temida por su carácter, Eris, la diosa de la discordia. Ofendida por no haber sido invitada, ideó un plan para sembrar rivalidades en aquel momento de alegría. Su intervención marcaría el inicio de una cadena de eventos que llevarían a una guerra legendaria. Eris irrumpió en la fiesta con un objeto brillante en sus manos, una manzana de oro con la inscripción «Para la más bella». Con una sonrisa enigmática, lanzó la fruta al centro de la sala y se retiró, dejando a los presentes en un silencio expectante. La inscripción no dejaba dudas. Aquel regalo estaba destinado a generar envidias y disputas. Sin saberlo, los dioses inmortales presentes serían testigos del origen de un conflicto que resonaría en la eternidad. Tres diosas reclamaron la manzana como suya. Hera, la reina del Olimpo; Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia; y Afrodita, diosa del amor y la belleza. Ninguna estaba dispuesta a ceder, y su orgullo las llevó a exigir un juicio imparcial. Zeus, consciente del peligro de involucrarse en tal decisión, se negó a elegir él mismo. En su lugar, decidió confiar la elección a un mortal, cuya vida cambiaría para siempre. Ese mortal sería Paris, príncipe de Troya, conocido por su belleza y también por su crianza en el campo como pastor, lejos de la corte. Zeus envió a Hermes, el mensajero alado, para guiar a las tres diosas hasta el joven. Paris, sin sospechar la magnitud de la tarea, se vio de pronto frente a tres divinidades que esperaban su veredicto. La elección que haría no solo determinaría el destino de la manzana, sino el rumbo de reinos enteros. Cada diosa intentó convencer a Paris con sus propias virtudes y promesas. Hera le ofreció poder político y dominio sobre vastos territorios. Atenea le prometió sabiduría incomparable y victorias en el campo de batalla. Afrodita, en cambio, le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo. Esta última promesa resonó profundamente en el corazón del joven, seducido por la idea de poseer un amor legendario. La decisión de Paris no fue inmediata. Pasó un tiempo observando a las diosas y meditando sobre sus ofertas. Sin embargo, la promesa de Afrodita tenía un atractivo irresistible, pues no hablaba de riquezas o poder, sino de un deseo que los hombres han perseguido a lo largo de los siglos. En su mente, aquella oferta parecía un destino inevitable. Finalmente, Paris entregó la manzana a Afrodita, declarando que ella era la más bella. Hera y Atenea,
Humilladas y enfurecidas, juraron vengarse de Troya y de su príncipe. El joven no comprendía en ese momento que su elección había sellado el destino de su patria, convirtiéndola en el objetivo de la ira de dos de las deidades más poderosas del Olimpo. Afrodita, fiel a su palabra, comenzó a tramar cómo unir a París con la mujer prometida, Helena, reina de Esparta y esposa del rey Menelao. No se trataba de cualquier mujer, sino de aquella cuya belleza, según se decía, había sido bendecida por los dioses mismos. Sin embargo, conquistarla significaba desafiar alianzas y romper juramentos sagrados. El favor de Afrodita garantizó a París una protección divina en su futura empresa, pero también lo colocó en el centro de una red de intrigas y tensiones que ya comenzaban a formarse en Grecia. Cada paso que daba lo acercaba a una confrontación que trascendería lo personal para convertirse en una guerra que involucraría a toda la Hélade. Mientras París regresaba a Troya, las diosas derrotadas se retiraban llenas de resentimiento. Hera pensaba en cómo manipular reyes y ejércitos para castigar al joven. Atenea, más calculadora, planeaba influir en las estrategias de batalla que, tarde o temprano, enfrentarían a griegos y troyanos. El Olimpo se dividía, y el mundo de los mortales pronto sufriría las consecuencias. En la corte troyana, París fue recibido con honores, sin que nadie sospechara aún el alcance de su reciente encuentro. Sus padres, el rey Príamo y la reina Hécuba, ignoraban que su hijo había atraído sobre Troya la atención y la enemistad de poderosas fuerzas divinas. La historia avanzaba, guiada por manos invisibles que jugaban con el destino de hombres y reinos. Eris, desde las titasis sombras, observaba complacida. Su intervención había sido mínima, pero suficiente para encender una chispa que no se apagaría fácilmente. La diosa sabía que, una vez puesta en marcha, la cadena de eventos seguiría su curso, alimentada por el orgullo, la ambición y la pasión de dioses inmortales. En las calles de Troya, la vida continuaba como siempre. Los mercados rebosaban de mercancías, los artesanos trabajaban en sus talleres y los niños jugaban en las plazas. Nadie podía imaginar que, más allá de las murallas, se había puesto en movimiento un conflicto que alteraría el destino de todos. París, por su parte, no dejaba de pensar en la promesa de Afrodita. Su mente se llenaba de imágenes de Helena, a quien aún no conocía, pero cuya fama ya había llegado hasta las costas del Helesponto. El príncipe sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, sin saber que su elección lo había convertido en el protagonista de una tragedia inmortal. Así, la manzana de oro había cumplido su propósito: dividir, provocar y encaminar los pasos hacia una guerra que resonaría en la historia y en la leyenda. Lo que comenzó como un simple gesto en una boda divina se transformaría en el detonante de una de las narraciones más recordadas de la antigüedad. Capítulo 2. El rapto de Helena. Con la promesa de Afrodita grabada en su corazón, París emprendió un viaje diplomático a Esparta bajo el pretexto de fortalecer lazos entre su reino y el de Menelao. Fue recibido con hospitalidad por el rey y su esposa, Helena, cuya belleza superaba cualquier descripción conocida. París quedó cautivado desde el primer instante, convencido de que el destino le había conducido hasta ella. Helena no era una figura desconocida para los griegos. Hija de Zeus y Leda, su hermosura había provocado en el pasado una competencia feroz entre pretendientes. Para evitar conflictos, su padrastro, Tindáreo, había hecho jurar a todos los aspirantes que protegerían al esposo elegido para ella. Menelao ganó su mano y se convirtió en rey de Esparta, pero aquel juramento sellaría más tarde la alianza de toda Grecia contra Troya. Durante su estancia, París aprovechó cada oportunidad para acercarse a Helena. Afrodita, fiel a su promesa, sembraba en el corazón de la reina una atracción irresistible hacia el joven príncipe troyano. Los banquetes, los paseos y las conversaciones se transformaron en momentos cargados de tensión y deseo, mientras el resto de la corte permanecía ajena a la fuerza que unía a ambos. Menelao, confiado en la lealtad de su huésped,
partió hacia Creta por asuntos políticos. Este viaje dejó a Helena y Paris con libertad para cultivar su relación sin vigilancia directa. Lo que comenzó como cortesía diplomática se convirtió en una pasión incontrolable, impulsada por la intervención divina y por el magnetismo natural que ambos compartían. La decisión de Helena de abandonar Esparta no fue inmediata. Luchó internamente entre el deber hacia su esposo y el impulso de seguir a Paris. Sin embargo, la promesa de una vida en Troya, unida a la influencia de Afrodita, inclinó la balanza. En un momento decisivo aceptó marcharse, consciente de que no habría vuelta atrás. París organizó la huida con cautela. Con ayuda de su tripulación y bajo la protección de Afrodita, esperó la noche adecuada para zarpar. El viento favoreció su partida, y la nave troyana se alejó de las costas espartanas con su preciada pasajera a bordo. Nadie en el puerto sospechó la magnitud de lo que estaba ocurriendo en ese instante. El viaje hacia Troya no estuvo exento de peligros. Las aguas del Egeo podían ser traicioneras, y Hera, indignada por la elección de París, intentó desatar tormentas para impedir su avance. Sin embargo, Afrodita y Poseidón intervinieron para proteger la embarcación, asegurando que la pareja llegara sana y salva a su destino. En Esparta, la noticia de la desaparición de Helena estalló como un trueno. Menelao, al regresar, encontró su hogar vacío y a su reina desaparecida. La traición de París no solo hería su honor, sino que rompía el pacto sagrado de hospitalidad, considerado inviolable en el mundo griego. La ira del rey se convirtió en una determinación feroz de recuperar a su esposa. Menelao viajó a Micenas para reunirse con su hermano Agamenón, uno de los monarcas más poderosos de Grecia. Recordando el juramento de los antiguos pretendientes de Helena, comenzaron a convocar a reyes y príncipes de toda la Hélade. Entre los llamados estaban figuras como Odiseo de Ítaca, Áyax de Salamina y Aquiles, el guerrero más temido de su tiempo. Mientras tanto, en Troya, Helena fue recibida con honores por el rey Príamo y la familia real. Algunos, como Héctor, hermano de París, miraban con recelo aquella unión, conscientes de que podía traer consecuencias graves. Otros, sin embargo, se dejaron seducir por el encanto de la nueva princesa y por la promesa de una alianza fortalecida con Esparta, aunque fuera obtenida por medios cuestionables. La ciudad de Troya, famosa por sus murallas inexpugnables y su prosperidad, se convirtió en el nuevo hogar de Helena. La pareja disfrutó de días de calma y lujo, sin imaginar que, más allá del horizonte, se formaba una coalición dispuesta a sitiar la ciudad hasta obtener su rendición. La tensión entre el amor y la guerra comenzaba a crecer. En el Olimpo, los dioses tomaban partido. Hera y Atenea favorecían a los griegos, buscando vengarse de París. Afrodita y Apolo apoyaban a los troyanos, defendiendo la unión de la pareja. Zeus, como soberano, trataba de mantener un equilibrio, aunque su indiferencia aparente escondía el deseo de que los mortales resolvieran su destino en el campo de batalla. Las alianzas divinas y terrenales se entrelazaban, preparando el escenario para un conflicto que sería recordado por generaciones. Lo que para París y Helena era una historia de amor, para el resto de Grecia era una afrenta que debía ser castigada. El honor, la venganza y la ambición se unirían para encender la mecha de la guerra. Así, el rapto o Juaida de Helena marcó el punto de no retorno. La pasión de dos personas, respaldada por el capricho de los dioses, estaba a punto de arrastrar a miles a una guerra sin igual. Las velas de las naves griegas pronto llenarían el horizonte, y Troya se prepararía para enfrentar el asedio que sellaría su destino. Capítulo 3. La travesía hacia Troya. La noticia del ultraje cometido por París corrió como un incendio por toda Grecia. Los reyes convocados por Agamenón comenzaron a reunir sus ejércitos y flotas en el puerto de Áulide. Decenas de naves, cada una adornada con los emblemas de su ciudad, se alineaban preparadas para una expedición que no conocía precedentes. El juramento hecho años atrás a Tindáreo se transformaba ahora en un compromiso de guerra.
Sin embargo, la partida no fue inmediata. Una calma absoluta se apoderó del mar, inmovilizando las embarcaciones. Los adivinos interpretaron que la diosa Artemisa estaba ofendida con Agamenón por un acto de soberbia durante una cacería. Para aplacarla, exigieron un sacrificio que conmocionó a todos, la vida de Ifigenia, hija del propio rey. El dilema puso en tensión la unidad de la coalición. La historia cuenta que Ifigenia fue conducida al altar y, según versiones, fue sacrificada o salvada en el último momento por intervención divina. Con el favor de Artemisa restablecido, los vientos regresaron y las velas de las naves griegas comenzaron a hincharse. El rugido de los remos y el crujir de la madera marcaban el inicio de una empresa que nadie sabía cuánto duraría. La flota era imponente. Se dice que más de 1000 naves surcaron el Egeo, comandadas por los mejores guerreros de la Hélade. Entre ellos se encontraban Aquiles, aún joven pero ya temido, Áyax, de fuerza legendaria, y Odiseo, cuya astucia sería crucial en los años por venir. Cada contingente llevaba no solo armas, sino provisiones, artesanos y sacerdotes, preparados para un asedio prolongado. Navegar en formación requería disciplina. Los líderes mantenían comunicación a través de señales con antorchas y banderas. Las noches, iluminadas por hogueras en las cubiertas, eran momentos de camaradería, pero también de incertidumbre. El mar era un territorio donde los dioses podían intervenir en cualquier momento, favoreciendo o castigando a los hombres según sus caprichos. En el camino, algunas naves hicieron escala en islas amigas para reabastecerse. Otras se desviaron para saquear enclaves costeros aliados de Troya, debilitando sus rutas comerciales antes del enfrentamiento principal. Estos ataques previos ya anunciaban a los troyanos que una fuerza considerable se acercaba, aunque aún desconocían la magnitud de la amenaza. Mientras tanto, en Troya, los vigías apostados en torres costeras enviaban informes constantes a Príamo. El rey sabía que una guerra abierta se avecinaba, pero confiaba en la fortaleza de sus murallas y en la habilidad de sus defensores. Las alianzas con reinos vecinos comenzaron a activarse, llamando a sus propios campeones para unirse a la defensa de la ciudad. El viaje de la flota griega no estuvo libre de desafíos naturales. Tormentas repentinas dispersaron a algunos grupos de barcos, obligando a reunirse en puntos acordados. Los marineros, curtidos por años de navegación, mantenían la moral alta cantando himnos a los dioses protectores del mar, especialmente a Poseidón, para evitar su ira. En una escala estratégica, los griegos atacaron la ciudad de Ténedos, utilizándola como base avanzada. Desde allí, podían controlar mejor el acceso a las costas de Troya y garantizar el abastecimiento de sus tropas. Este movimiento mostraba que la campaña no sería improvisada, sino cuidadosamente calculada para presionar a los troyanos desde el inicio. Las tensiones entre los propios aliados no tardaron en surgir. Líderes orgullosos discutían sobre la estrategia y el reparto de botines futuros. Agamenón, como comandante supremo, debía mantener la unidad, recordando a todos que la misión principal era recuperar a Helena y vengar la afrenta. Cualquier rivalidad interna podía ser fatal en una empresa de tal magnitud. Con el paso de los días, la costa de Anatolia comenzó a vislumbrarse en el horizonte. Las murallas de Troya aún quedaban lejos, pero la proximidad del territorio enemigo avivaba tanto la ansiedad como el deseo de gloria. Los guerreros revisaban sus armas y los marineros ajustaban las velas preparándose para el desembarco. París, en Troya, no permanecía pasivo. Organizó ceremonias para ganar el favor de los dioses y reforzó las alianzas con pueblos como los licios y frigios. Héctor, en cambio, supervisaba personalmente los entrenamientos de las tropas, consciente de que la guerra sería prolongada y que la defensa debía resistir años si fuera necesario. Cuando la flota griega llegó a las cercanías de la costa troyana, se produjo el primer choque en un desembarco inicial. Aunque breve, sirvió como advertencia de que los muros de la ciudad no serían alcanzados sin derramar sangre. Las playas se convirtieron en campos de batalla improvisados, presagio de lo que vendría. La
travesía había culminado. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Los griegos habían cruzado mares y superado desafíos divinos y humanos para llegar hasta allí. Ahora, frente a las murallas que Homero describiría siglos después, se preparaban para el largo asedio que marcaría la historia. Capítulo 4. Los primeros combates. El desembarco en las playas cercanas a Troya no fue un acto pacífico. Los troyanos, alertados por sus vigías, habían reunido a contingentes para impedir que los griegos aseguraran una cabeza de playa. El choque inicial estuvo marcado por el estruendo de escudos y el silbido de las flechas, mientras la arena se teñía de sangre. Los griegos, ansiosos por probar su valor, empujaron con fuerza hacia el interior. Héctor, comandante supremo de las fuerzas troyanas, organizó una defensa en capas. Mientras la primera línea frenaba el avance, otras unidades se mantenían listas para contraatacar. La estrategia buscaba desgastar al enemigo antes de que pudiera organizar un asedio formal. Sin embargo, la superioridad numérica griega comenzó a hacerse sentir desde los primeros enfrentamientos. Los héroes griegos se destacaban desde el inicio. Áyax Telamonio, imponente con su enorme escudo, arremetía contra filas enteras, derribando a cuantos se interponían. Diomedes, ágil y mortal, atravesaba a los enemigos con su lanza antes de que pudieran reaccionar. Cada victoria individual servía para elevar la moral de las tropas que avanzaban con renovado ímpetu. Los troyanos no eran menos valientes. Eneas, protegido por Afrodita, lideraba cargas que devolvían el golpe con fuerza, evitando que el enemigo penetrara demasiado. Pándaro, hábil arquero, logró abatir a varios guerreros destacados, obligando a los griegos a buscar cobertura. Estos actos heroicos mantenían la línea defensiva en pie pese a la presión constante. Las primeras jornadas se convirtieron en una serie de escaramuzas cerca de las murallas. Los griegos buscaban medir las defensas y localizar puntos débiles, mientras los troyanos trataban de hostigarlos y cortar su suministro. La tensión crecía, pues cada bando sabía que un error podía significar una pérdida irreparable en hombres y moral. Durante una de estas escaramuzas, Odiseo ideó un movimiento para flanquear a los defensores. Con un grupo reducido, fingió retirarse hacia la costa, atrayendo a un destacamento troyano en persecución. En el momento oportuno, giraron y emboscaron al enemigo, causando bajas significativas y capturando armas y provisiones. Fue un primer indicio de la astucia que caracterizaría al rey de Ítaca. Las noches eran tan peligrosas como los días. Los troyanos realizaban incursiones bajo la cobertura de la oscuridad, incendiando tiendas y destruyendo material de asedio. Los griegos respondían con centinelas reforzados y hogueras dispuestas estratégicamente para detectar cualquier movimiento. Esta guerra de nervios agotaba tanto como los combates diurnos. En una batalla particularmente intensa, Menelao tuvo un primer enfrentamiento directo con Paris. El rey espartano, sediento de venganza, lanzó un ataque feroz, hiriendo al príncipe troyano. París habría muerto en aquel momento de no ser porque Afrodita lo envolvió en una nube y lo transportó de regreso a la seguridad de la ciudad. Este episodio encendió aún más el odio entre los bandos. Los griegos intentaron asaltar las murallas en una ofensiva temprana, pero fueron repelidos con contundencia. Las flechas, piedras y proyectiles lanzados desde lo alto hicieron retroceder a los atacantes con grandes pérdidas. Fue una lección clara. La conquista de Troya no sería rápida ni sencilla y requeriría más que fuerza bruta. Los enfrentamientos también sirvieron para que ambos bandos estudiaran el estilo de combate del otro. Los griegos, expertos en combates abiertos, notaron la habilidad troyana en la defensa de posiciones fortificadas. Por su parte, los troyanos identificaron que la fuerza de sus rivales residía en la coordinación de contingentes de distintas ciudades bajo un mando común. A medida que las jornadas avanzaban, el campo de batalla se llenaba de cadáveres y gritos de dolor. Los médicos y sacerdotes de ambos ejércitos trabajaban sin descanso, atendiendo heridos y realizando ritos para los muertos. Las piras,
funerarias se alzaban cada noche, enviando columnas de humo que recordaban la magnitud del conflicto. Héctor, viendo la determinación de los griegos, convocó a los principales líderes troyanos para reforzar las alianzas. Mensajeros fueron enviados a reinos aliados para que enviaran tropas y provisiones. La guerra, comprendieron todos, no sería cuestión de días, sino de años, y solo la resistencia constante podría salvar la ciudad. Entre los griegos, Agamenón utilizaba las victorias parciales para mantener la cohesión del ejército. Repartía botines y elogiaba públicamente a los guerreros destacados, asegurándose de que la ambición y la gloria fueran motivaciones permanentes. La rivalidad entre algunos líderes, sin embargo, comenzaba a insinuar tensiones que podrían ser peligrosas en el futuro. Con el terreno cerca de la costa asegurado, los griegos comenzaron a construir fortificaciones propias. Palizadas, fosos y torres de vigilancia surgieron para proteger el campamento de ataques sorpresa. Era el primer paso hacia un asedio prolongado, en el que la paciencia y la estrategia serían tan importantes como el valor en el combate. Los primeros combates no habían decidido la guerra, pero habían dejado claro que ninguno de los bandos cedería fácilmente. El honor, la venganza y el orgullo impulsaban a los combatientes, y cada día traía nuevos actos de heroísmo y tragedia. El destino de Troya y de Grecia se sellaría en los años que seguirían. Capítulo 5. Héroes y campeones en el campo de batalla. La guerra de Troya no se definía solo por el número de soldados o las murallas que protegían la ciudad, sino por el valor y la destreza de sus héroes. Aquiles, el más célebre de los guerreros griegos, era temido por su velocidad y su fuerza sobrehumana. Con su armadura brillante y su lanza mortal, recorría el campo de batalla como una tormenta que nadie podía detener. Los troyanos lo reconocían de inmediato y temían enfrentarlo en combate directo. Áyax el Grande, hijo de Telamón, destacaba por su imponente estatura y por el enorme escudo de bronce que portaba. En las batallas, se mantenía firme como una muralla humana, cubriendo a sus compañeros y devolviendo golpes con una precisión letal. Su resistencia física era legendaria y podía luchar horas sin mostrar señales de agotamiento. Para los griegos, Áyax era símbolo de fuerza imperturbable. Diomedes, rey de Argos, combinaba coraje con inteligencia táctica. Durante uno de los combates más intensos, llegó a herir al mismísimo Ares, el dios de la guerra, obligándolo a retirarse del campo. Este acto no solo elevó su prestigio, sino que también demostró que incluso los dioses podían ser vulnerables frente a un mortal decidido. Su figura se convirtió en inspiración para sus tropas. Odiseo, aunque no era el más fuerte, destacaba por su astucia y capacidad de adaptación. En el campo de batalla, podía pasar inadvertido para luego atacar en el momento exacto, causando confusión entre las filas enemigas. Además, su habilidad para coordinar emboscadas y ataques sorpresa otorgaba a los griegos ventajas decisivas en momentos críticos. Su ingenio complementaba la fuerza bruta de otros campeones. En el bando troyano, Héctor era la encarnación del honor y la defensa de la patria. Hijo de Príamo, lideraba a sus tropas desde el frente, sin temor a enfrentarse a los mejores guerreros enemigos. Su valentía era admirada incluso por sus rivales, y su sentido del deber lo mantenía firme, aun sabiendo que el destino de Troya podía costarle la vida. Héctor era para los troyanos la última línea de defensa. Eneas, primo de Héctor y descendiente de Afrodita, poseía no solo habilidades marciales excepcionales, sino también la protección divina. Su papel no se limitaba a la lucha, mantenía la cohesión entre los aliados de Troya, reforzando la moral en los momentos más oscuros. Era visto como el heredero natural de la resistencia, alguien que podría liderar si Héctor caía. París, aunque más conocido por el rapto de Helena que por su destreza militar, demostró en varias ocasiones su habilidad con el arco. Desde posiciones elevadas lanzaba flechas precisas que abatían a guerreros clave del enemigo. Sin embargo, su tendencia a evitar el combate cuerpo a cuerpo le granjeó críticas
incluso entre sus propios compatriotas. Sarpedón, rey de Licia y aliado de los troyanos, era un combatiente formidable respaldado por Zeus, su padre. Su llegada al campo de batalla solía inclinar momentáneamente la balanza a favor de Troya. Sus ataques eran directos y feroces, rompiendo formaciones enemigas y causando pánico. Su muerte, más adelante, sería un duro golpe para la moral troyana. Los enfrentamientos entre campeones se convertían en momentos decisivos. Duelos singulares eran observados con atención por ambos ejércitos, pues su desenlace podía alterar el curso de la batalla. No se trataba solo de fuerza física, sino también de resistencia, estrategia y, en muchos casos, intervención divina. La lucha entre héroes representaba la esencia misma de la guerra homérica. En una ocasión, Áyax y Héctor se encontraron en un duelo que se prolongó hasta el anochecer. Ninguno logró vencer al otro, y al final intercambiaron obsequios en señal de respeto mutuo. Este episodio, lejos de ser una tregua permanente, evidenció que incluso en medio de la guerra, el honor personal podía influir en las relaciones entre enemigos. La presencia de estos campeones inspiraba a los soldados comunes, que luchaban con más ímpetu al ver a sus líderes enfrentarse en primera línea. La guerra no era solo una cuestión de supervivencia, sino también de gloria, y cada soldado esperaba, en menor escala, emular los actos de sus héroes. La figura del guerrero ideal moldeaba el espíritu del ejército. Sin embargo, la rivalidad entre algunos campeones griegos amenazaba con fracturar la unidad. Las disputas por el botín, el reconocimiento y el prestigio creaban tensiones que en momentos críticos podían poner en riesgo las operaciones. Agamenón, consciente de este peligro, se esforzaba por mediar entre ellos, aunque no siempre con éxito. Entre los troyanos, la coordinación entre sus héroes era vital para resistir la presión constante. Las alianzas entre comandantes y el respeto mutuo mantenían la disciplina, evitando que la superioridad numérica griega los arrasara rápidamente. La defensa de Troya dependía de esta sinergia, tanto como de sus murallas. Cada combate importante dejaba tras de sí una estela de canciones y relatos que se propagaban entre las tropas. Los bardos improvisaban versos sobre las hazañas del día, reforzando la imagen casi mítica de los campeones. Así, la guerra se convertía también en un escenario para la construcción de leyendas que perdurarían siglos. Con el paso del tiempo, la presencia de estos héroes se volvió indispensable para mantener viva la lucha. Sus nombres se pronunciaban con respeto y temor, y cada enfrentamiento entre ellos se grababa en la memoria colectiva. La guerra de Troya no sería recordada solo por su desenlace, sino por los hombres y mujeres que la convirtieron en un episodio inmortal. Capítulo 6. La cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles comenzó con una disputa interna que no tuvo lugar en el fragor del combate, sino en el consejo de los reyes aqueos. Agamenón, comandante supremo del ejército griego, se vio obligado a devolver a Criseida, su esclava, por presión del dios Apolo, quien castigaba al ejército con una peste. Humillado, Agamenón tomó como compensación a Briseida, esclava y premio de guerra de Aquiles. Este acto fue interpretado por Aquiles como un insulto intolerable a su honor. En la cultura guerrera de los aqueos, el botín representaba no solo riqueza, sino reconocimiento público del valor en batalla. Arrebatarle a Briseida era negarle su posición de líder entre los héroes. La herida en su orgullo fue más profunda que cualquier golpe recibido en combate. Enfurecido, Aquiles juró retirarse de la guerra y no volver a luchar mientras Agamenón no le pidiera disculpas públicas. No solo se apartó del campo de batalla, sino que también se llevó a sus mirmidones, sus tropas de élite, privando al ejército griego de uno de sus pilares más importantes. La tensión entre ambos líderes se convirtió en una crisis militar. La ausencia de Aquiles tuvo consecuencias inmediatas. Los troyanos, liderados por Héctor, aprovecharon la debilidad griega para lanzar ofensivas más agresivas. Las líneas aqueas comenzaron a retroceder, y varios héroes se vieron obligados a luchar sin descanso para contener el avance enemigo.
El orgullo de un solo hombre empezaba a decidir el curso de la guerra. Mientras la lucha continuaba, Aquiles permanecía en su tienda, ajeno a las súplicas de sus compañeros. Incluso cuando embajadores enviados por Agamenón le ofrecieron riquezas, tierras y la devolución de Briseida, el héroe se mantuvo inflexible. Para él, la ofensa no podía comprarse con oro. Se trataba de una cuestión de respeto personal y de principios. Durante este tiempo, Aquiles buscó refugio en su música y en conversaciones con su íntimo amigo Patroclo. Sin embargo, su rabia no disminuía, y cada noticia sobre la caída de guerreros griegos parecía confirmarle que su ausencia era una lección necesaria para Agamenón. La guerra, para Aquiles, se había convertido en un escenario secundario frente a su ofensa personal. Los dioses observaban con atención el desarrollo de los acontecimientos. Hera y Atenea favorecían a los griegos, pero respetaban la decisión de Aquiles, mientras que Apolo y Afrodita apoyaban a los troyanos. Zeus, intentando mantener un equilibrio, permitió que los troyanos obtuvieran victorias temporales para prolongar el conflicto y mantener el destino incierto. La cólera de Aquiles no era solo una cuestión de temperamento, reflejaba el sistema de valores de la época. El honor individual estaba por encima del bienestar colectivo, y la gloria personal se buscaba incluso a costa de la derrota temporal. Esta mentalidad, aunque letal para la estrategia griega, era parte del tejido cultural de los héroes homéricos. El ejército aqueo comenzó a resentirse no solo por las derrotas, sino por la desmoralización que provocaba la ausencia del más grande de sus campeones. Los rumores sobre el motivo de la disputa corrían entre los soldados, y muchos consideraban que ambos líderes habían antepuesto su orgullo a la causa común. La unidad del ejército estaba gravemente comprometida. Las batallas frente a las murallas de Troya se volvieron cada vez más sangrientas. Los troyanos lograron acercarse peligrosamente a las naves griegas, amenazando con incendiarlas y cortar toda posibilidad de retirada. Fue en ese punto crítico cuando algunos capitanes aqueos, desesperados, pidieron nuevamente a Aquiles que interviniera. Aquiles, aún enfurecido, rechazó combatir. Sin embargo, permitió que Patroclo vistiera su armadura para liderar a los mirmidones y dar un respiro a las fuerzas griegas. Este gesto no era una reconciliación, sino una manera de mostrar que la fuerza de sus tropas podía inclinar la balanza, incluso sin él en el frente. Aquiles no imaginaba las consecuencias de esta decisión. En su retiro, Aquiles observaba desde la distancia, con el corazón dividido entre el orgullo herido y el deseo de gloria. Las escenas de combate despertaban en él una mezcla de frustración y anhelo, pero su juramento seguía pesando más que cualquier impulso guerrero. Cada minuto que pasaba, el destino de la guerra se alejaba de las manos griegas. La figura de Aquiles, aislada en su tienda, se convirtió en símbolo de la fragilidad de las alianzas. Sin su presencia, los aqueos demostraban que la victoria no dependía únicamente del número, sino del liderazgo y del carisma de sus campeones. La cólera de un solo hombre estaba reescribiendo la historia de la guerra de Troya. Mientras tanto, en Troya, la noticia de que Aquiles seguía apartado aumentaba la moral de los defensores. Héctor, confiado, intensificó las ofensivas, llevando la batalla a las mismas puertas de los campamentos griegos. La guerra estaba en un punto de inflexión, y todo dependía de si el héroe más temido del mundo decidía o no empuñar de nuevo su lanza. La cólera de Aquiles se mantuvo como una tormenta latente, una fuerza contenida que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Su regreso no sería fruto de la reconciliación, sino de un dolor mucho más profundo que estaba por llegar, cambiando no solo el curso de la guerra, sino también el destino de todos los que participaban en ella. Capítulo 7. La muerte de Patroclo y la venganza. Patroclo, viendo que los troyanos amenazaban con destruir las naves aqueas, suplicó a Aquiles que le permitiera entrar en combate con su armadura. No era una petición ligera. Buscaba inspirar temor en el enemigo, haciéndoles creer que el mismísimo Aquiles había regresado. Ante la presión del momento,
Aquiles aceptó, pero con la advertencia de no perseguir a los troyanos hasta las murallas de Troya. Vestido con el brillante bronce de su amigo, Patroclo lideró a los mirmidones en una embestida feroz. El impacto inicial fue devastador para las líneas troyanas, que retrocedieron confundidas y atemorizadas. La moral aquea se elevó de inmediato y la batalla cambió de rumbo por primera vez en días. Sin embargo, Patroclo, embriagado por el éxito, olvidó las palabras de advertencia. Impulsado por la euforia de la victoria, Patroclo persiguió a los troyanos más allá de lo acordado. Alcanzó a Sarpedón, hijo de Zeus y uno de los más valientes defensores de Troya. En un duelo intenso, logró abatirlo, causando la ira de los dioses y atrayendo la atención de Héctor. A partir de ese momento, el destino de Patroclo estaba sellado. Héctor, viendo la oportunidad, organizó a sus guerreros para interceptar al supuesto Aquiles. La confusión sobre la verdadera identidad del combatiente fue breve, pero suficiente para que se desatara un combate feroz. Patroclo luchó con coraje, derribando a varios troyanos, pero su ímpetu lo llevó a enfrentar directamente al príncipe de Troya. Antes del golpe final, Apolo intervino desde las sombras. Pimiliemon, dios protector de Troya, golpeó a Patroclo por la espalda, despojándolo de su fuerza y haciendo caer su casco al suelo, revelando que no era Aquiles. Esta revelación enardeció a Héctor, quien aprovechó la vulnerabilidad para atravesarlo con su lanza. Patroclo cayó mortalmente herido. En sus últimos momentos, Patroclo profetizó que Héctor sería pronto asesinado por Aquiles. Sus palabras no eran simples amenazas, tenían el peso de un destino inevitable. Héctor, aunque victorioso, sintió una sombra oscura apoderarse de su espíritu, presintiendo que aquella muerte traería consecuencias terribles. La noticia de la caída de Patroclo llegó rápidamente al campamento aqueo. Cuando Aquiles la escuchó, su dolor se transformó en una furia incontenible. Lloró amargamente, no solo por la pérdida de su amigo, sino también por no haber estado allí para protegerlo. La culpa se mezclaba con un deseo inquebrantable de venganza. La muerte de Patroclo rompió el juramento de Aquiles de no combatir. En ese instante, todas las ofensas pasadas quedaron relegadas frente a la necesidad de castigar a Héctor. Aquiles convocó a sus mirmidones y ordenó preparar la batalla. El sonido de sus armas resonó como un presagio de sangre. Antes de regresar al combate, Aquiles buscó nuevas armas, pues Héctor había tomado la armadura que Patroclo vestía. Su madre, la diosa Tetis, acudió a la fragua de Hefesto para encargar un equipo digno de su hijo. El resultado fue una armadura deslumbrante, con un escudo que narraba el mundo entero en relieves divinos. Con las nuevas armas, Aquiles apareció en el campo de batalla como una fuerza imparable. Su grito de guerra, amplificado por Atenea, sembró el terror entre los troyanos. Muchos retrocedieron sin siquiera esperar su acometida, recordando el destino de quienes se habían atrevido a enfrentarlo en el pasado. Aquiles no buscaba gloria en ese momento. Solo anhelaba la destrucción de quien había arrebatado la vida de Patroclo. La batalla se convirtió en una masacre, con el héroe avanzando sin descanso, atravesando escudos y cuerpos como si fueran aire. La sed de venganza lo había transformado en una fuerza más allá de lo humano. El cadáver de Patroclo, aún en manos de los troyanos, se convirtió en el centro de una lucha feroz. Los aqueos, liderados por Aquiles, consiguieron recuperarlo tras un combate encarnizado. Aquiles, con lágrimas y sangre en el rostro, juró sobre el cuerpo inerte de su amigo que Héctor pagaría con su vida. En ese juramento, Aquiles también prometió que no celebraría ritos funerarios hasta haber cumplido su venganza. El campo de batalla se teñía de rojo, y cada paso que daba lo acercaba más al momento decisivo. Las tropas griegas, revitalizadas por su regreso, avanzaban con un fervor que no se veía desde el inicio de la guerra. El alma de Aquiles estaba consumida por una mezcla de duelo y rabia. Ni las súplicas de los dioses, ni las voces de sus compañeros podían desviarlo de su objetivo. La muerte de Patroclo había encendido un fuego que solo podía apagarse con sangre troyana.
La guerra, desde ese momento, giraba en torno a un único duelo. La caída de Patroclo marcó un punto de no retorno. Ya no era una guerra, por Helena, ni por honor colectivo. Para Aquiles todo se reducía a saldar una cuenta personal con Héctor. Cada golpe que daba y cada enemigo que abatía eran pasos hacia ese enfrentamiento final, donde el dolor y la venganza se fundirían en un solo acto. Capítulo 8. La caída de Héctor. Aquiles, ya equipado con la armadura forjada por Hefesto, se presentó ante las murallas de Troya con un solo objetivo: encontrar y matar a Héctor. Su presencia en el campo de batalla encendió un pánico inmediato entre los troyanos, que comenzaron a retroceder hacia la ciudad. El estruendo de su avance era acompañado por un silencio de expectación mortal. Héctor, consciente de que era el blanco del héroe aqueo, debatía entre salir a enfrentarlo o permanecer tras los muros. Príamo y Hécuba, sus padres, le suplicaron que no arriesgara su vida y que buscara refugio dentro de la ciudad. Sin embargo, su honor y responsabilidad como príncipe lo empujaban a afrontar el destino que sentía inevitable. Durante unos instantes, el valor de Héctor vaciló. Cuando vio a Aquiles acercarse como una tormenta de bronce, intentó retroceder hacia la seguridad de las murallas. El miedo se apoderó de él y comenzó una persecución que daría la vuelta 3 veces alrededor de Troya. Ni los gritos de su gente, ni las súplicas de los dioses detuvieron la carrera. Zeus, desde el Olimpo, observó el duelo que estaba a punto de suceder. Consultó a los dioses y Atenea intervino para poner fin a la huida de Héctor. Adoptando la forma de Deífobo, hermano de Héctor, lo convenció de detenerse y enfrentar a Aquiles. Creyendo tener apoyo, Héctor recuperó el valor y se volvió para luchar. El enfrentamiento comenzó con un intercambio de palabras cargado de desafío. Héctor propuso un pacto para que el vencedor devolviera el cuerpo del derrotado, pero Aquiles lo rechazó de inmediato, declarando que no habría tregua ni compasión. El aire estaba cargado de tensión, y cada guerrero sabía que uno de ellos no saldría con vida. Héctor lanzó su lanza con toda su fuerza, pero Aquiles esquivó el ataque. Cuando intentó recuperar su arma, descubrió que su supuesto hermano Deífobo había desaparecido. Atenea había cumplido su engaño. Sin otra opción, desenvainó la espada y se preparó para resistir el embate final. Aquiles, con precisión mortal, lanzó su lanza hacia un punto vulnerable de la armadura de Héctor, la unión del cuello y el hombro. El proyectil atravesó el metal y la carne, provocando una herida mortal. Héctor cayó de rodillas asfixiado por la sangre, pero aún manteniendo la mirada fija en su enemigo. En sus últimos suspiros, Héctor pidió a Aquiles que devolviera su cuerpo a Troya para recibir los honores fúnebres. Aquiles, dominado por la ira y el dolor por Patroclo, se negó tajantemente. Juró que dejaría el cadáver a merced de perros y aves, un acto que quebraba el código de honor de los guerreros. Tras matarlo, Aquiles ató el cuerpo de Héctor por los tobillos a su carro de guerra. Luego, lo arrastró alrededor de las murallas de Troya mientras los troyanos, impotentes, observaban desde lo alto. Los lamentos de Andrómaca, esposa de Héctor y de sus padres, resonaban como un eco de tragedia. Los dioses, horrorizados por el trato al cadáver, comenzaron a debatir sobre cómo restaurar el equilibrio. Apolo defendió a Héctor, mientras Hera y Atenea se mantenían del lado de Aquiles. Zeus, para evitar que la profanación continuara, envió a Hermes con la misión de guiar a Príamo hasta el campamento aqueo. Príamo, anciano y rey, se aventuró en la oscuridad de la noche hacia la tienda de Aquiles. Llevaba consigo un rescate invaluable: oro, joyas y ofrendas para recuperar el cuerpo de su hijo. La valentía del anciano no residía en las armas, sino en enfrentarse al asesino de Héctor cara a cara. Cuando Príamo llegó, se arrodilló ante Aquiles, besó sus manos y le rogó apelando al recuerdo de su propio padre. La súplica conmovió al héroe, que vio en aquel hombre un reflejo del dolor que él mismo había sentido por Patroclo. Por primera vez en días, la ira cedió ante la compasión. Aquiles aceptó entregar el cuerpo de Héctor,
permitiendo que recibiera honras fúnebres en Troya. Ordenó que se detuviera la guerra durante 9 días para que los troyanos pudieran llorar y honrar a su campeón. El cadáver fue limpiado y preparado con ungüentos, devolviendo algo de dignidad a su descanso final. El funeral de Héctor fue grandioso, con ritos solemnes y llantos colectivos. Su pira ardió durante toda la noche, iluminando las murallas de Troya y el mar distante. Cada troyano sabía que con su muerte el destino de la ciudad estaba sellado. Héctor había caído, y con él se extinguía la última gran esperanza de resistir a los aqueos. La muerte de Héctor no solo fue el clímax de la venganza de Aquiles, sino también el punto de quiebre que precipitó el final de la guerra. En adelante, la lucha sería dominada por la estrategia, el engaño y los últimos movimientos desesperados de ambos bandos. El héroe troyano se había ido, pero su memoria permanecería eterna. Capítulo 9. Las estrategias finales. Tras la muerte de Héctor, la guerra entró en una etapa de desgaste y astucia. Los aqueos, aunque moralmente reforzados, enfrentaban el problema de tomar una ciudad fuertemente fortificada. Troya contaba con murallas imponentes y defensores decididos, lo que obligó a ambos bandos a buscar estrategias más elaboradas. Agamenón y los otros líderes griegos comprendieron que la fuerza bruta ya no sería suficiente. Se convocaron consejos de guerra, donde se discutieron nuevas tácticas para romper el cerco. Los líderes propusieron diferentes planes, desde asedios prolongados hasta ataques sorpresa, pero ninguno lograba un consenso absoluto. Por su parte, los troyanos también se reorganizaron tras la pérdida de Héctor. Príamo, el anciano rey, y sus consejeros buscaron mantener la moral alta y aprovechar cualquier error de los griegos. La defensa de la ciudad se reforzó, especialmente en los puntos más vulnerables, mientras se vigilaba atentamente la entrada del campamento enemigo. Una de las estrategias más famosas surgió gracias a Ulises, rey de Ítaca, conocido por su inteligencia y astucia. Propuso construir un enorme caballo de madera, hueco, donde se esconderían guerreros griegos para infiltrarse en Troya. La idea parecía arriesgada y audaz, pero despertó interés entre los jefes aqueos. Mientras el caballo era preparado en secreto, se simularon retiradas y abandonos del campamento griego. Se enviaron mensajes falsos para confundir a los troyanos y hacerles creer que los aqueos desistían. Esta maniobra causó dudas y discusiones en Troya, donde algunos desconfiaban de la supuesta retirada. Los troyanos debatieron sobre qué hacer con el caballo de madera dejado en la playa como ofrenda a los dioses. Algunos lo vieron como un regalo divino que aseguraría la protección de la ciudad, mientras que otros, como Laocoonte, sacerdote de Apolo, advirtieron sobre un posible engaño. Laocoonte lanzó su famosa advertencia, clamando que el caballo ocultaba peligros y debería ser destruido. Incluso arrojó una lanza contra la estructura para demostrar su sospecha. Sin embargo, su advertencia fue ignorada o desestimada, y el caballo fue introducido dentro de las murallas bajo la excusa de que complacía a los dioses. Durante esa misma noche, mientras la ciudad dormía, los guerreros ocultos en el interior del caballo salieron y abrieron las puertas de Troya a las fuerzas griegas que esperaban afuera. La ciudad fue invadida de forma rápida y sorpresiva, causando caos y pánico entre sus habitantes. La lucha dentro de Troya fue brutal y sin cuartel. Los griegos arrasaron con la resistencia troyana, que no estaba preparada para un ataque desde el interior. Los principales líderes y defensores fueron abatidos en las calles y la ciudad empezó a caer pieza por pieza. Príamo fue asesinado durante el saqueo, poniendo fin a su reinado. La familia real y los ciudadanos que pudieron huyeron o fueron capturados. La caída de Troya marcó el fin de una era y el cumplimiento de un destino anunciado durante años por los oráculos y profecías. El saqueo duró varios días y la ciudad quedó prácticamente destruida. Los templos fueron profanados, los hogares incendiados y la población dispersada. Los sobrevivientes fueron reducidos a la esclavitud o expulsados,
borrando la civilización que había resistido por tanto tiempo. Este episodio finalizó la guerra que, según la tradición, duró 10 años. Aunque existen debates históricos sobre su veracidad, la narrativa del caballo de Troya ha perdurado como símbolo de la astucia y el engaño en la guerra. Tras la caída, muchos héroes griegos regresaron a sus tierras con riquezas y gloria, aunque no sin enfrentar más desafíos en su viaje de vuelta. La guerra de Troya se convirtió en un mito fundacional para la cultura griega y en inspiración para innumerables relatos posteriores. Finalmente, la historia de la guerra y su desenlace se transmitió durante siglos a través de poemas épicos como la Ilíada y la Odisea, que aunque no narran el final directamente, dieron pie a leyendas que perduran hasta hoy. Capítulo 10. El caballo de madera y la caída de Troya. Después de años de asedio y múltiples batallas, la guerra parecía estar estancada sin un claro vencedor. La fortaleza de Troya, con sus imponentes murallas, resistía los embates de los aqueos que buscaban una forma definitiva de penetrar la ciudad y acabar con el conflicto. Fue entonces cuando Ulises propuso un plan audaz y arriesgado. La idea de construir un enorme caballo de madera, hueco por dentro, surgió como una solución que combinaba engaño y estrategia. En su interior se ocultarían guerreros escogidos que esperarían el momento oportuno para abrir las puertas de la ciudad desde dentro. Este plan era diferente a cualquier otro intento de ataque directo que se hubiera visto antes. Mientras el caballo era construido en secreto, los aqueos fingieron retirarse, abandonando su campamento a la orilla del mar. En su falsa retirada, dejaron el caballo como una ofrenda a Atenea, supuestamente para apaciguar a la diosa y asegurar su protección en el viaje de regreso. La puesta en escena era crucial para convencer a los troyanos. Los troyanos, al descubrir el caballo, se vieron enfrentados a una decisión complicada. Algunos, como Laoconte, sacerdote de Apolo, sospechaban que era una trampa. Intentó advertir a su pueblo y lanzó una lanza contra la estructura de madera, intentando destruirla antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, su advertencia fue ignorada o desestimada por la mayoría. La introducción del caballo en la ciudad fue celebrada por muchos como una victoria simbólica y una señal de que los dioses estaban del lado de Troya. Se consideró un trofeo sagrado que garantizaría la protección divina, y las murallas que habían resistido durante años se abrieron para recibirlo con júbilo y esperanza. Aquella noche, cuando la mayoría de los troyanos descansaban tras la larga guerra, los guerreros ocultos dentro del caballo emergieron en silencio. Con sigilo, abrieron las puertas de la ciudad para permitir que el ejército griego, que había regresado en secreto, entrara en Troya. La sorpresa fue total y devastadora para los defensores. Comenzó un saqueo implacable. Las fuerzas aqueas, con la ciudad vulnerable desde dentro, saquearon palacios y hogares, destruyendo todo a su paso. La resistencia troyana fue rápidamente aplastada, y muchos murieron defendiendo su ciudad hasta el último aliento. La caída de Troya era inevitable en esos momentos. Príamo, el rey de Troya, fue capturado y asesinado durante el caos. Su muerte simbolizó el fin del poderío troyano y el colapso de su dinastía. La nobleza y los ciudadanos intentaron huir o defenderse, pero la superioridad táctica y numérica de los aqueos fue definitiva. Las mujeres y niños que sobrevivieron fueron tomados como esclavos o repartidos entre los vencedores. La ciudad quedó en ruinas y el esplendor que había caracterizado a Troya durante generaciones se desvaneció para siempre. La guerra, que duró 10 años, terminó con un trágico y violento desenlace. La destrucción de Troya no solo significó una derrota militar, sino también el colapso cultural de una civilización que había sido centro de comercio y poder en la región. Los relatos posteriores convertirían esta caída en una leyenda, símbolo de la astucia, la guerra y la tragedia humana. El caballo de madera, convertido en símbolo universal de engaño y estrategia, ha trascendido su contexto original para representar la fragilidad frente a la manipulación
y la importancia de la vigilancia en tiempos de conflicto. Su historia ha sido contada y recontada a través de los siglos. Aunque los detalles históricos de la guerra son objeto de debate, con evidencias arqueológicas que sugieren conflictos reales en la región, la narrativa épica ha predominado en la cultura occidental. La Ilíada y otros poemas homéricos han mantenido viva la memoria de esta guerra. Los héroes que participaron en la caída de Troya, tanto griegos como troyanos, pasaron a ser figuras legendarias. Sus hazañas, virtudes y tragedias fueron inmortalizadas en la literatura, el arte y la tradición oral, configurando un legado que aún inspira reflexiones sobre el honor, la guerra y el destino. La guerra de Troya, más que un simple conflicto, representa la lucha eterna entre el deber y el deseo, la gloria y la destrucción. Su historia, aunque antigua, sigue siendo relevante por las lecciones que ofrece sobre la naturaleza humana y las consecuencias de las acciones. La caída de Troya marcó el fin de una era en el mundo antiguo y el inicio de nuevas dinámicas políticas y sociales en la región. Los ecos de su historia influenciaron a generaciones posteriores, convirtiéndose en un punto de referencia fundamental para la identidad cultural griega. Finalmente, el relato del Vincitocentus, caballo de Troya y la destrucción de la ciudad continúan siendo objeto de estudio y fascinación. La combinación de hechos históricos y mito hace que esta historia sea una de las más ricas y complejas del patrimonio mundial. Capítulo 11. Curiosidades y legado histórico. La guerra de Troya ha sido durante siglos una mezcla de historia, mito y leyenda, lo que dificulta separar con certeza los hechos de las interpretaciones literarias. A pesar de ello, se han encontrado evidencias arqueológicas en la actual Turquía que sugieren la existencia de una ciudad fortificada y de conflictos bélicos en la región, posiblemente relacionados con la historia. El yacimiento arqueológico de Hisarlik es considerado por muchos expertos como el posible emplazamiento de la antigua Troya. Excavaciones realizadas desde el siglo XIX han revelado varias capas de ciudades superpuestas, mostrando que la zona fue habitada durante milenios y sufrió destrucciones repetidas. Entre las curiosidades destaca que la Ilíada de Homero, que narra los eventos centrales de la guerra, no menciona la famosa estratagema del caballo de madera. Este episodio aparece en otras fuentes y poemas posteriores, lo que indica que la tradición oral y escrita fue evolucionando con el tiempo. La guerra ha inspirado innumerables obras artísticas a lo largo de la historia, desde la literatura clásica hasta la pintura, la ópera y el cine. Su influencia es tan profunda que conceptos como caballo de Troya se han convertido en expresiones comunes para referirse a engaños estratégicos. Además, la guerra de Troya ha sido interpretada como un conflicto con causas múltiples, que van desde disputas comerciales hasta tensiones territoriales. Su duración y magnitud reflejan la importancia política y económica de la región en el mundo antiguo. La figura de Aquiles se ha convertido en un arquetipo del héroe trágico, cuya cólera y destino fatal ilustran los límites entre la gloria y la destrucción. Su historia ha sido objeto de análisis psicológico y filosófico, destacando las tensiones humanas entre el orgullo y la vulnerabilidad. Otro aspecto curioso es la importancia que la guerra otorgaba al honor y la reputación. Para los guerreros griegos y troyanos, la fama póstuma era una motivación tan poderosa como la supervivencia, impulsando actos de valentía y sacrificio extremo. El papel de los dioses en la guerra, según la mitología, refleja las creencias y valores de la antigua Grecia. Los enfrentamientos entre las divinidades simbolizan las fuerzas naturales y morales que influían en el destino humano, mostrando una visión del mundo profundamente entrelazada con lo divino. Los relatos también muestran la complejidad de las relaciones familiares y políticas. La figura de Príamo, que arriesga su vida para recuperar el cuerpo de Héctor, revela el respeto hacia los muertos y la importancia de los lazos familiares incluso en tiempos de guerra.
La caída de Troya ha sido interpretada en diferentes culturas como una advertencia sobre la arrogancia y la desconfianza interna. Los troyanos que ignoraron las señales de peligro pagaron un alto precio, lo que refuerza el valor de la prudencia y la sabiduría. En la arqueología, la discusión sobre la historicidad de la guerra continúa. Algunos expertos consideran que el conflicto pudo basarse en eventos reales de lucha entre pueblos de la Edad del Bronce, mientras otros piensan que la guerra es una amalgama de varios episodios. Los estudios modernos han analizado también la posible influencia de esta guerra en la formación cultural griega y en la identidad colectiva. La narrativa heroica sirvió para cohesionar valores y mitos que definieron a la civilización clásica. A pesar de las diferencias entre mito e historia, la guerra de Troya sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y reflexión. Su legado ha trascendido la antigüedad y forma parte integral de la memoria cultural mundial. Finalmente, el mito y la historia de Troya nos recuerdan la fragilidad de las civilizaciones y la fuerza de las historias que construimos para entender nuestro pasado. La guerra fue un evento devastador que cambió para siempre el curso de la región y dejó una huella indeleble en la humanidad.